caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Estamos viniendo a su casa y lo vamos a hacer con todo el gozo y con todo nuestro corazón, porque venimos con un solo propósito: adorar al Señor, alegrar su corazón. Así que yo les voy a pedir que por favor se coloquen en pie y vamos a tener una actitud de adoración todo el tiempo para el Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados por la red y les decimos también que la paz del Señor habite en sus casas y en sus hogares. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 10, en los versículos del 7 en adelante. Amén. Cuando tengan listos los que trajeron su Biblia, me pueden dar un fuerte amén. Y en audiovisuales me ayudan con Juan capítulo 10, versículo 7. Amén. Jesús les dijo, Juan 10, capítulo 7, versículo 7, perdón. Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad. Él siempre decía la verdad. Yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir. Encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para matar, robar
y destruir. Pero yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. ¿Y sabe por qué pasa todo esto? Porque tenemos el dador de la vida y la palabra se hizo vida y él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no morirá jamás, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Ese es el Dios que vinimos a adorar en esta mañana, el Dios que nos da una vida abundante. Puede ser que hoy traigamos muchos dolores, muchos pesares, muchos quebrantos, pero hoy la palabra nos dice que Él dio su vida y da su vida por nosotros, y por eso vamos a cantar y adorarle con libertad, y vamos a cerrar nuestros ojos para disponer nuestras vidas en las manos del Señor, y que Él nos hable a través de la alabanza, a través del predicador de esta mañana, de cada acto que nosotros celebremos como la cena, y que la vida de Dios esté en medio nuestro. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que nuestra mente, que nuestro corazón, que todos nuestros sentidos desde este mismo instante te adoren y podamos decir, como dice tu palabra: todo lo que respira alabe al Señor. Te honramos, Señor Jesucristo. Declaramos que eres el Señor de esta iglesia y a ti te venimos a rendir culto, Señor. Nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, las dejamos en tu altar, sabiendo que tú eres el que resuelve, pero nosotros te daremos fruto de labios que confesarán tu nombre, y sabremos que tu presencia la sentiremos en lo profundo de nuestro ser, y saldremos en vida y en libertad en este momento. Amén y amén. Y el grupo de alabanza con nosotros. Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso que nos dio, porque no está lloviendo, ¿cierto? Damos muchas gracias al Señor por eso. Vamos a alabar al Señor con gozo y con alegría, bueno, como para Él, Señor. Vamos, acompáñenme con sus palmas. A ver, vamos, muchachos. Vamos con sus palmas arriba. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Y Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Pues nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Vamos, iglesia, con sus palmas. Nadie puede igualar
lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Pues nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Vamos las palmas fuerte. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Pues nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Fuerte aplauso al Señor. Hermano, ¿qué tal si saluda a la persona que tienes al lado? Dile bienvenido a la casa del Señor. Es un gusto verte. Qué alegría y qué gozo es adorar al Señor en su casa. Sigamos adorando al Señor con ese gozo y con esa alegría que el Señor nos da. Más arriba. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, oh, oh. Tú eres el eterno Dios. Todos puedan ver, sí, nos dice esperanza Dios, existe en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Apláudalo, pueblos todos. Stop.
Aleluya. Que ese aplauso sea para el Señor. Hermanos, nos vamos a aprender un versículo pequeñito, rapidito. Y dice la palabra del Señor: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y qué nos promete Jesús? Libertad. Hermano, yo espero que usted y yo seamos libres totalmente algún día. No es fácil, pero por eso estamos acá. Así que vamos a cantar de esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, hacia lo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Cántalo, iglesia. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 Hermano, la canción dice: hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hermano, no deje que ese fuego que arde por Cristo se le apague nunca. Sigamos adorando al Señor con ese gozo que Él nos da. Esta mañana estábamos hablando que generación tras generación cómo ha cambiado como la alabanza, la forma de alabar al Señor. Y las personas adultas les ha tocado acostumbrarse a escuchar esta nueva generación. Como
cantamos de una forma diferente. Pero Cristo siempre ha estado ahí, dándonos esa libertad. Porque aunque cambie la alabanza, aunque cambie todo lo que nosotros los seres humanos hacemos, la palabra de Cristo jamás cambiará. Va a ser siempre la misma para todos, por los siglos de los siglos. Amén. Así que dispón tu corazón en la adoración al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si te sabes la canción, cántala con nosotros. Y si no, habla con el Señor ahí íntimamente. Cierra tus ojitos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Ya el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz se oirás entre las multitudes cantar. Oh, oh, oh. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Ya el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno eres tú, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Te adoramos con el corazón. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya
Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Santo eres tú, Señor, digno de toda alabanza, Señor. Llena este lugar de tu presencia, Padre. Unge nuestros corazones, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Señor, cámbianos, Señor. Renuévanos, Señor. Dile con tus palabras ahí. Adora al Señor. Entrégale todas tus cargas en esta mañana. Que solo tú, Señor, eres santo, Señor, y digno de toda adoración. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. El poderoso nombre de Jesucristo. Digno es el Cordero de Dios de recibir la gloria, el imperio, el honor y el poder. Ese Dios poderoso que está en medio de nosotros. Le pido a la pastora Nidia que por favor haga la oración de intercesión por el pueblo y que oremos muy especialmente por la hermana Celina, la mamá de nuestro hermano Cecitar, que se encuentra hospitalizada, y que el Señor ponga su mano sanadora sobre ella por la salud de nuestra pastora Blanca y de todos los que están enfermos en medio nuestro. Mis amados hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Hemos aprendido tanto de la palabra del Señor este mes y Juan 10:10 dice que Satanás vino para robar, para matar y destruir en la vida de todos nosotros. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y Él ha destruido los sueños, está destruyendo los hogares, la salud, el entendimiento entre las familias, entre las comunidades, entre hermanos, entre familias. Pero recordemos que Él vino para que tengamos vida y vida abundante aquí en la tierra y eterna con Él por siempre. Así que pongamos todas esas necesidades delante del Señor, pero entendamos que si estamos en pecado debemos pedir perdón, porque a veces oramos y oramos, pero no nos arrepentimos y por eso no llega la respuesta. Hay que pedir perdón si hemos pecado contra el Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias y nos acogemos a tu promesa que está escrita, Señor. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia, Señor, pero hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho mal, hemos permitido, Señor, la división, la destrucción, el odio, la separación, los divorcios, las rencillas, Señor, el rencor en el corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras maldades, Señor. Oramos hoy con todo nuestro corazón
que limpies y purifiques tu iglesia, Señor, que la laves, que la limpies, Señor, y que podamos ser una iglesia pura y limpia para ti. Hoy oramos todos unidos por la necesidad de cada uno de mis hermanos. Mira la aflicción de la hermanita Selmira, de su familia, Señor, esta enfermedad que la está agobiando, Padre, pero tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Oramos por ella y por todos los enfermos, oramos por los que están en recuperación, nuestra pastora Blanca y todos los que están convalecientes, Señor, de alguna enfermedad. Rogamos, Dios mío, que tú toques a los que están enlutados, a los que están oprimidos por Satanás, por el rencor, por el odio, Señor. Hoy queremos ser libres como cantábamos. Queremos ser libres para adorarte, para vivir, para amar, para perdonar, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos ser libres, Señor, sanos físicamente, sanos mental, emocionalmente, Señor. Clamamos, Dios mío, por nuestra ciudad. Mira tanta desolación, tanta inseguridad. Nuestro país, Señor, necesita de ti. Padre bueno, tú viniste para que tengamos vida. Aquí en Colombia nos regalaste la vida. Bendice esta nación, Señor. Ten misericordia de sus gobernadores. Oramos para que tengas piedad, Señor, y toques esos corazones de los alcaldes, gobernadores, el presidente, estos magistrados, Señor, que defienden el aborto, defienden la muerte en contra de tu palabra, Señor. Toca el corazón, Señor, de todos los que están en eminencia, Padre. Toca el corazón, Señor, de los pastores, de los misioneros, Señor, de los que predican tu palabra por allá en las provincias que pasan necesidad, Señor. Susténtalos, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser agradecidos, a ser fieles, Señor, a ser justos, Señor, a amar, porque solo si amamos podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por la victoria que nos diste, Señor, al resucitar, porque venciste la muerte, el temor, la enfermedad, la condenación, y gozamos de vida eterna y libertad en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Juan 5:21 dice: el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, dice Jesucristo, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento muy importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios y tendrán vida. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera ha permitido que el Hijo pueda dar vida, y la palabra se hizo vida. Le pido a los diáconos que por favor pasen, y nosotros vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos que hemos traído para ofrecerle al Señor.
y saber que Él es fiel. La palabra de Dios dice: nadie se presente con las manos vacías delante de mí. Así que disponga lo que trajo, no es harto, no es poquito, no es la cantidad, es el corazón agradecido el que le agrada a Dios. Y le voy a pedir a Paulita que bendiga las ofrendas que le ofrecemos a nuestro Señor. Hola. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva mañana que nos das. Hoy ponemos delante de ti estas ofrendas en una muestra de gratitud, pero más allá de las ofrendas, Señor, también te queremos ofrendar nuestros corazones. Te pedimos, Señor Jesús, que tú estés en cada hogar, en cada situación, Señor, que tu presencia se vea reflejada en cada familia. Hoy te entregamos, Señor Jesús, este tiempo. Bendice las ofrendas en tu nombre, Dios. Amén y amén. Y se te devolverá medida abundante, remecida y reposante. Dad y se te devolverá. Y cuando das al Señor, dad y se te devolverá medida abundante, remecida y reposante. Dad y se te devolverá. Y cuando das al Señor, y cuando das al Señor, y cuando das al Señor. Gracias a todos los ofrendadores fieles que hacen posible que el reino de Dios se siga extendiendo y sea predicado siempre. Amén. Y queremos reconocer las personas que nos visitan por primera vez. Nos gustaría que levantaran su manito para darles la bienvenida. En el mezzanine habrá alguien que nos visite por primera vez. En el salón principal. Bienvenido, se me alegra el corazón, que el Señor te bendiga. Estás en tu casa, en el anexo habrá alguien que nos visite por primera vez. Bueno, yo le voy a pedir a este precioso joven que se coloque en pie. Nosotros tenemos un lema en esta iglesia y decimos que después del Señor Jesucristo, tú eres la persona más importante en este lugar. Así que le voy a pedir a toda la iglesia que le demos un fuerte aplauso a este joven. Dios te bendiga y nos gustaría que hicieras parte de esta gran familia. Estamos para servirte. Puedes tomar asiento. Y antes de pasar a la predicación de la palabra del Señor, quiero que entonemos ese coro, pero quiero que nos coloquemos nuevamente en pie. Digno es el Cordero de Dios. Nosotros venimos a adorar al Señor. Y Él ama a los corazones contritos y humillados, los que se saben reconocer frágiles y humildes delante de Él. El Señor, dentro de los pecados que abomina, es el orgullo. Y por eso a Satanás no le gusta que nosotros lo adoremos, que nos cueste levantar las manos, cerrar nuestros ojos y poder nosotros quebrar delante de Él. ¿Sabe qué dice Proverbios 16? La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida su vida protegerá su alma. Después del orgullo viene la caída y tras de la arrogancia te llegará el fracaso. Por eso el Señor nos pide humildad. Humildad para adorarlo, para escuchar su palabra, para hacer todo lo que Él nos pide hacer
y crear en nosotros un corazón agradable y limpio. Así que yo quiero que en esta adoración cerremos nuestros ojos y cantemos, que nos imaginemos, como dice Apocalipsis, que estamos frente a esa tierra nueva, a esa nueva creación que Él va a dar, y adoraremos al Señor con todos los ángeles del cielo y diremos a una sola voz: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, ya el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, la sabiduría es, todo lo que existe es por Él. Iglesia, vamos a cantarlo otra vez, pero quiero que lo canten ustedes. Vamos, el coro. Digno es el Cordero de Dios, La cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. Pueden sentarse. Y antes de darle paso a nuestro hermano Henry González, haciendo referencia a esta alabanza, quiero leerles: que todos ustedes gocen del generoso amor y la paz del Padre, que es el que era y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre, así sean. Miren, Cristo va a venir en las nubes, todos lo verán, incluso los que le atravesaron el costado con una lanza, y todas las naciones de la tierra llorarán por él. Así sea. El Señor dice: yo soy el Alfa y yo soy el Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. A Él levantamos nuestra adoración. Henrycito, hermano Henry, que el Señor, le digo Henrycito de cariño porque nos conocemos de toda la vida, desde una de las primeras iglesias que mi papá pastoreó, pero entonces hoy él es el vocero. Henrycito, el Señor te bendiga y te use como siempre lo sabe hacer. Amén, muchas gracias, pastora. Muchas gracias. Iglesia, muy buenos días para todos. Sean todos ustedes muy bendecidos, tanto quienes están aquí como quienes nos miran a través del Facebook, bueno, y de YouTube también. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien. Voy a invitarlos a que se pongan un momento en pie y vamos a abrir las escrituras en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, por allá al final de la Biblia. Sí, señores, después de las dos cartas de Pedro y antecitos de Judas y Apocalipsis. Para mí siempre será un honor, un placer y una gran responsabilidad estar aquí al frente de ustedes para traer un mensaje de la palabra del Señor. Pero sé que con la ayuda del Señor, este mensaje será de edificación para todos nosotros. Los invito a que leamos los primeros 4 versículos y justamente el título de este pasaje, al menos en la Reina Valera, es La palabra de vida. Y dice así, leído la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra siempre, Señor, será aliento para nuestro espíritu, siempre será una guía segura para nuestra vida y siempre, Señor, será un piso fuerte, un piso sólido sobre el cual descansa nuestra creencia y nuestra fe en ti, Señor. Te doy gracias y pido la ayuda de tu Espíritu Santo para que este mensaje, Señor, sea proclamado conforme a tu plan para esta mañana y que el corazón de mis hermanos, así como el mío, esté hoy dispuesto, Señor, para ser alimentado por tu bendita palabra y para ser edificados en nuestra vida cristiana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. El título para el mensaje de esta mañana es La palabra se hizo, ¿qué? La palabra se hizo vida. Y miren ustedes, mis hermanos, que el apóstol Juan, que escribió esta carta para toda la iglesia, siempre fue un gran defensor, quizás el principal defensor y apologista de Jesús, de su deidad, de su persona, de sus atributos y de la eficacia de su obra salvadora para la humanidad. El Evangelio y las 3 cartas del apóstol Juan fueron escritas comenzando la última década del siglo I, o sea, más o menos hacia los años 90 del primer siglo de nuestra era, y justamente las escribió para contrarrestar las herejías que en su momento comenzaron a surgir, empezaron ya a surgir herejes desde esa época tan temprana en la iglesia cristiana. Incluso muchos herejes comenzaron a salir de la misma iglesia. Personas que se dejaron influenciar por corrientes filosóficas, entre ellas el platonismo, y comenzaron a contaminar el mensaje original del Evangelio. Y esto ponía en peligro a la iglesia. Los gnósticos fueron una de las grandes corrientes de aquella época que ponían en peligro la verdad y la doctrina original del Evangelio de Cristo. Los gnósticos creían tener un conocimiento superior al de los mismos cristianos. Ellos creían que tenían una verdad mucho más evolucionada, mucho más profunda de la que tenía la iglesia cristiana original. Sus doctrinas buscaban desdibujar de alguna manera a la persona de Cristo, porque estas personas no creían propiamente en la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo, y eso ponía claramente
en grave riesgo la verdad y la eficacia del sacrificio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no murió en carne, en la cruz del Calvario, entonces no era o no podía ser el cordero inmolado del Señor. No podría ser ese cordero sustituto, ese cordero perfecto para la salvación de la humanidad. Pero además ellos enseñaban que Jesús no vino en carne realmente, sino que Jesús era una apariencia de humanidad, y eso claramente ofendía la enseñanza tradicional de la iglesia y las enseñanzas y los principios promulgados por el mismo Señor Jesucristo. Así que Juan, en sus escritos, el Evangelio y las 3 cartas, defiende la eternidad, la deidad y la obra salvífica, la obra eficaz de Cristo en su doble naturaleza, la humana y la divina también. Por eso el Evangelio también, en sus 3 cartas, al igual que el Apocalipsis, son tan teológicas, pues buscan darle un piso firme a la iglesia cristiana para que sus creencias estén debidamente fundamentadas. Los escritos de Juan son muy doctrinales, pero también busca darle elementos a la iglesia para que no se dejen convencer por estas nuevas corrientes que estaban circulando, por estos vientos de doctrinas erróneas que estaban circulando por aquella época. Así que Juan se preocupa por darle piso sólido a la iglesia para que afirme sus creencias sobre algo que verdaderamente sea sólido, y por eso defiende la eternidad, la deidad y la obra eficaz de Jesucristo, que es a la vez divino y a la vez humano. Pero Juan no se queda solamente en la teología, sino que Juan también le da un sentido práctico a la teología que enseña acerca de Jesucristo. Juan intenta también en sus escritos darle sentido a esa creencia firme, a esa creencia doctrinal, y que la gente pueda entender estas doctrinas y cuál es la utilidad y la bondad de estas doctrinas para nuestra vida diaria como creyentes. Así que de esta manera Juan hace toda una defensa en sus escritos, demostrando 2 cosas, que es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, que Jesús no solo es la palabra o el verbo eterno de Dios, sino que era el Dios de vida desde siempre. Siempre existió Jesús como Dios de vida. Ese era el primer principio general que defendía Juan. Y el segundo, que al venir a la tierra como hombre de carne y hueso, seguía siendo el Dios de vida, y además transmitía esa vida a los creyentes y las bendiciones que el ser vida podía significar para quienes creían en él. Esos son, mis queridos hermanos, en resumen, los 2 temas que defendía Juan en sus escritos y los que vamos a ver en esta mañana, obviamente de manera muy somera. La primera parte es un poco más teológica en esta mañana. La primera parte vamos a ver un poco cuál era ese fundamento y por qué Juan defendía tanto la eternidad como la deidad, como la obra eficaz y salvífica de Jesucristo. No se me vayan a aburrir con esta parte, que es corta, y después viene la parte más hermosa, que es la parte práctica. ¿Para qué nos sirve creer en esta primera parte? Así que las 2 van de la mano, las 2 tienen relación, y si entienden la primera, van a sacarle mucho más provecho a la segunda. En primer lugar, Juan defendió que Jesús es el Dios de vida desde siempre. La primera carta de Juan empieza diciendo, que fue el pasaje que acabamos de leer, lo que era desde el principio. Piensen ustedes, ¿a qué se refiere Juan? Aquí surge inmediatamente una pregunta: ¿cómo así lo que era desde el principio? ¿Por qué Juan empieza diciendo esto? ¿Qué quiere decir con lo que era desde el principio? De hecho, Juan no lo explica en este pasaje. ¿Qué significa eso de lo que era desde el principio? Pero la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 encontramos que Juan sí empieza a desarrollar efectivamente esto que significa lo que era desde el principio.
Las explicaciones las encontramos, como digo, cuando Juan empieza a defender en primer lugar la eternidad de Jesucristo. Y este evangelio comienza diciendo: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y lo que está hablando Juan es que Jesús existió desde siempre, desde el comienzo de la eternidad, desde el comienzo, entre comillas, de la eternidad. Siempre en la eternidad estuvo presente Jesucristo. Jesucristo no fue creado en algún punto de la historia. Jesucristo no tiene un comienzo, porque Jesucristo es el mismo comienzo y el mismo final. Él es la eternidad misma. Así que Juan, si algo quería darle seguridad a la iglesia, es que Jesús no tiene un comienzo, sino que Jesús estuvo siempre en la eternidad. En el principio era el verbo. Y en el principio se asemeja mucho a lo que dice Génesis, también comenzando. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que miren que Juan aprovecha las mismas expresiones del Génesis para recordarle en el corazón a los creyentes que así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también en el principio estaba el verbo, que es Jesús, que es la palabra. El verbo es la palabra, el verbo es la sabiduría, el verbo es Dios mismo. Entonces aquí él está diciendo que Jesús existe desde la eternidad, algo que también el mismo Jesús corroboró en el Evangelio de Juan. Nos lo narra cuando hablaba con los judíos. Y los judíos hacían alarde de Abraham como su padre, como el origen del pueblo judío. Pues Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les corrobora que Él es eterno, que Él no tiene un punto de origen como lo tuvo Abraham, sino que Él está existiendo desde la misma eternidad. De hecho, si ustedes miran el Evangelio de Juan, no trae genealogía de Jesús como si lo trae Mateo, como si lo trae Lucas, que pretenden vincular de alguna manera a Jesús con el origen del pueblo judío y con el origen de la raza humana. ¿Saben por qué Juan no trae genealogía? Porque justamente Juan lo que quiere enfatizar no es en el origen humano de Jesucristo, sino en su origen eterno como Dios. Por eso no trae genealogía, porque no quiere vincularlo, sin desconocer que por supuesto Jesús está en el origen de la creación y en el origen de la humanidad, como lo veremos ahora, pero quiere vincularlo más con un origen eterno, con un origen en el comienzo de todos los tiempos. Jesús además tiene vida en sí mismo desde el comienzo. Dice Juan 5:26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, que si creemos que el Padre es eterno y que el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo tenemos que creer que también Jesús tiene vida en sí mismo y la ha tenido siempre. Jesús entonces siempre estuvo en la eternidad, y Jesús estuvo además con Dios desde la eternidad. Por eso también dice Juan en el comienzo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea que si creemos a un Padre eterno, también creeremos a un Hijo que es eterno. Hasta ahí nos vamos entendiendo, mis hermanos. En segundo lugar, Juan quiere defender la deidad de Jesucristo que pretendían desdibujar los gnósticos. La deidad quiere decir que Jesús es divino, que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios eterno. Por eso también dice acá: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el comienzo de sus escritos, Juan deja sentado que Jesús es Dios. Jesús también lo afirmaría más adelante en el Evangelio de Juan: el Padre y yo uno somos. Y más adelante vuelve a decir: y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús mismo defiende su propia deidad, su propia divinidad.
Él mismo se hace similar al Padre en su divinidad. Y eso era lo que tanto le chocaba a los judíos, que creían en la divinidad del Padre, pero no querían creer en la divinidad de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y se encarnó como hombre. Pero así como el Padre en el Antiguo Testamento se identificó delante de Moisés con un yo soy, ¿lo recuerdan ustedes? Cuando Moisés le dijo a Dios, bueno, pero tú me envías al pueblo judío para liberarlo, y si me preguntan quién es ese Dios que te habló, ¿qué digo de ti? Ellos no te conocen, ¿cómo te llamas tú? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Ese yo soy es el que identifica a la persona de Dios. Y Jesús en el Evangelio de Juan utiliza no una, ni dos, ni tres, 7 veces utiliza en el Evangelio de Juan la expresión yo soy, porque Él se vincula y se identifica con el Padre en su naturaleza y en su personalidad. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. 7 veces dice yo soy Jesús en el Evangelio de Juan. Miren cómo queda tan claro cómo Juan intenta hacer una apología extrema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, Juan pretende defender su obra creadora, la obra creadora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús, como Dios de vida, transmitió esa vida desde el comienzo mismo de la creación. Creemos siempre que la creación fue una obra estrictamente del Padre, de Dios el Padre, pero Juan vincula totalmente a Jesús en la obra creadora. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice este mismo primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo, el apóstol, lo corroboraría de una mejor manera en Colosenses 1, cuando dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Juan también nos dice en este mismo capítulo, versículo 4: en Él estaba la vida, y era la luz, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. Así que Juan lo que hace es una gran defensa de que Jesús estaba desde el comienzo de la eternidad, de que Jesús era Dios y de que Jesús tenía vida en sí mismo y empezó a transmitir esa vida cada vez que quiso, a todos los que quiso. Y en la misma obra creadora del universo, ahí estaba Jesús transmitiendo esa vida. En este último versículo que leímos, creo que no se refiere solamente, cuando dice y la vida era la luz de los hombres, creo que ahí no se refiere solamente a los hombres que vivieron en la época de Jesús. Creo que se refiere a que desde la eternidad, en la mente de Jesús siempre existió la idea de crear a una humanidad y de transmitirles vida, porque está hablando del contexto eterno de Jesús. Ahora bien, la parte práctica. Esto que ya vimos era, por decirlo así, la parte teológica. Ahora, usted y yo nos tenemos que preguntar: ¿y de qué nos sirve saber todo esto? ¿De qué nos sirve saber que Jesús tuvo vida desde siempre y que Jesús tiene esa capacidad para transmitir la vida? ¿De qué nos sirve a nosotros como creyentes saber eso? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Esa es la parte que vamos a ver ahora, y que es la parte maravillosa. Porque es que las escrituras no son solo teología. Las escrituras son una guía práctica para nuestro diario vivir. Si nosotros no le encontramos siempre y a todo en la Biblia la parte práctica, tenemos que volver a leer y a reestudiar.
porque todo en las Escrituras fue creado con un propósito, y es alimentar nuestro espíritu, y es alimentar nuestro amor por Dios y nuestra entrega a Dios y nuestra forma de vida, que se perfeccione, que conozcamos a Jesús, pero que vivamos también como Jesús. Así que aquí viene la parte práctica. Juan también buscó en sus escritos demostrar por qué o cómo la vida de Jesús podría traducirse en bendiciones para los creyentes. Así que en los mismos escritos, en el Evangelio, en las 3 cartas de Juan y en el Apocalipsis, que también lo escribió Juan, a la vez que son teológicos y que son doctrinales, también son una guía muy práctica para entender cómo aplicar esa teología a nuestro diario vivir. En primer lugar, la primera bendición es justamente que Jesús, como Dios de vida, es el dador y el sustentador de nuestras vidas. Ya dijimos que Jesús estuvo en la creación, así que Jesús nos creó a nosotros. Nuestra vida física como personas estuvo en la mente de Jesús. Él fue el que nos transmitió esa vida. Pero también cuando Jesús viene en carne y hueso a la tierra, cuando Jesús se hace hombre, cuando Jesús comparte nuestra naturaleza humana, también Jesús nos está transmitiendo vida. Dice Juan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Jesucristo. En esta figura que utiliza Juan, Él vino para darnos vida y es pan porque nos alimenta. Ya nosotros al comienzo de las predicaciones de este mes vimos mucho de esto. Jesús nos dio vida física cuando nacimos porque Él es nuestro creador, pero también Él es el sustentador de nuestra vida. Y aun si perdemos nuestra vida, si Jesús lo quiere, nos puede regresar a la vida. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Lázaro? Que murió y Jesús lo amaba. Y después de 4 días de fallecido, ¿Jesús qué hizo? Lo resucitó. Porque Jesús es dueño y soberano sobre nuestra vida. Y Jesús puede aún hacer este tipo de milagros. No solamente darnos la vida, sino sustentarnos nuestra vida. Y aun si la perdiéramos, si al Señor le place, Él es capaz de levantar a un muerto. Y en la Biblia encontramos varios casos de resurrecciones. Yo soy uno de los que creo que aún en este siglo XXI Jesús tiene ese poder. Si no vemos resurrecciones, no es porque el Señor haya perdido el poder, es porque a nosotros nos falta la fe. Pero realmente Jesús tiene el poder, así como nos dio vida la primera vez, para sustentarnos y regresar a la vida cuando Él así lo quiere. Pero también Jesús nos da vida espiritual, nos da vida verdadera. Dice en Juan 10:10, el versículo que leía la pastora: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no solamente nos da vida física, nos da también vida espiritual. Y el Señor quiere que esa vida espiritual sea una vida abundante, una vida rica, una vida integral, una vida completa, una vida que satisfaga todas las necesidades de nosotros como persona. Juan tenía un objetivo al escribir el Evangelio, y él lo dijo claramente en el capítulo 20. Pero las escrituras o estas palabras o estas historias que contiene Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros creemos en Jesús, por medio de las escrituras, tenemos vida, recibimos vida. Acuérdense que nosotros estábamos muertos antes de conocer a Jesús. Estábamos muertos, ¿por qué? Por nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora ha venido Jesús para darnos vida, para sacarnos de esa zona de muerte espiritual en donde estábamos, y nos ha traído a una nueva vida, porque Jesús tiene el poder de darnos vida cuando creemos en Él. Y no importa
cuáles o cuántos han sido nuestros pecados, Jesús tiene ese maravilloso poder de vivificar nuestro espíritu y de darnos vida espiritual y de darnos vida abundante. Ahora bien, ¿cómo aplicamos nosotros esto en nuestra vida diaria? Juan, volvemos ahí a la primera carta de Juan, la que leímos al comienzo, y vamos a ver que ellos dan unas pautas que a mí me parecen maravillosas. Ahí de nuevo Juan siempre vincula de alguna manera su primera carta con su evangelio. Y entonces leemos nosotros lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, en este breve pasaje, 3 veces dice Juan lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, todo lo que tiene que ver con Jesucristo lo pudimos ver, lo pudimos oír, lo pudimos contemplar, lo pudimos palpar. Eso para mí es sumamente importante, porque quiere decir que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que poder ver, oír, contemplar y palpar que Él nos está dando vida. No es algo etéreo, no es un concepto solamente. Tiene que ser algo absolutamente práctico en nuestras vidas. Y Juan lo que está haciendo es precisamente mostrándoles que ellos, como apóstoles, los que vivieron en la época de Jesús, porque esta carta se escribió cuando ya Jesús había ascendido a los cielos, pero le está diciendo a la iglesia: nosotros pudimos verlo y oírlo y tocarlo, palparlo, contemplarlo, y se los contamos para que también ustedes puedan hacerlo. En primer lugar, la vida de Jesús se podía oír, dice Juan. En Juan 6, Juan nos dice: Jesús nos da vida por medio de su palabra, cuando registra estas palabras del mismo Jesucristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces miren ustedes que las palabras que Jesús les dijo a ellos verbalmente, ellos las podían oír y ellos podían recibir vida y recibir espíritu por medio de esas palabras. Y así nosotros, queridos hermanos, podemos recibir vida abundante cuando escuchamos las palabras que Jesús dijo. En cada predicación, si nosotros disponemos nuestro corazón, si disponemos nuestro espíritu, nosotros podemos recibir vida y recibir espíritu. Por eso dice también la palabra que el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando disponemos nuestros oídos, que es apenas un sentido físico, ese sentido no se queda en lo físico, sino que se conecta con nuestra alma, con nuestro espíritu, y entonces podemos nosotros recibir vida cuando escuchamos la palabra del Señor. En segundo lugar, las palabras o la vida de Jesús se podían ver. Ellos, como apóstoles, podían ver cómo Jesús transmitía esa vida por donde quiera que Él iba. En primer lugar, por ejemplo, a través de milagros. Jesús convirtió el agua en vino. Lo registra el Evangelio de Juan. Hay 7 señales en el Evangelio de Juan, 7 milagros. No son tantos como en otros evangelios, pero son suficientemente poderosos para demostrar cómo el Señor Jesús transmitía vida por donde quiera que iba. Ellos pudieron ver con sus ojos cómo se convirtió el agua en vino. Pudieron ver sanidades: al hijo de un noble, a un ciego de nacimiento, al paralítico de Betesda,
3 sanidades que registra el Evangelio de Juan, suficientemente poderosas para demostrar que ellos podían ver con sus propios ojos lo que Jesús podía hacer al transmitir esa vida abundante a quienes creían en Él. Y nosotros, queridos hermanos, también podemos disfrutar viendo todas estas cosas. Jesús alimentó a 5,000 personas. No fue a una, ni a dos, ni fue a escondidas. Fue delante de todos ellos y delante de sus apóstoles. Alimentó a 5,000 personas. Eso era una evidencia demasiado grande. Por eso ellos dicen, nosotros pudimos verlo. Y por eso se los contamos. Ellos pudieron ver cómo Jesús transformaba vidas. Juan capítulo 4 registra la maravillosa historia de la mujer samaritana y cómo esta mujer, destruida en su amor propio, en su autoestima, destruida en su fe, destruida, ni siquiera era del pueblo judío, era samaritana, que tenían ahí como una enemistad con los judíos, pero Jesús se allega a ella y restaura su vida por completo. Y esta mujer pasa de la baja autoestima a una mujer gozosa, llena de amor, llena de fe, llena de confianza en sí misma, pero sobre todo llena de confianza en el Señor. Jesús se podía ver cómo transformaba vidas a su paso. Y nosotros, queridos hermanos, podemos disfrutar de todo esto. De hecho, la vida cristiana se trata de eso. Se trata de permitir que el Señor cambie nuestra vida. Haga una reflexión usted en esta mañana. Yo no sé cuántos años lleven o meses de vida cristiana. ¿Su vida antes del Señor era igual a la vida que tienen hoy? Yo creo que todos tenemos que reconocer que nuestra vida es mejor, que nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestras emociones, nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra esperanza, nuestra fe, todo, aún nuestra vida material. Yo me siento un hombre bendecido. Yo no tenía tantas bendiciones materiales o físicas antes de conocer al Señor como las que empecé a tener después del Señor. Y no estoy diciendo que soy rico ni millonario, no, pero me siento un hombre muy bendecido y nada me ha faltado. Y he tenido 1000 necesidades, 1000 problemas, 1000 luchas para conseguir el sustento, para estudiar en la universidad, para poder pagar la universidad de mis 3 hijas. Muchas cosas me pasan a mí también en lo material, enfermedades, problemas de enfermedad en la casa. Pero les puedo decir con toda certeza y con toda verdad que el Señor se ha ocupado una a una de cada una de mis necesidades, de las necesidades de mi hogar. Y yo lo veo y por eso lo creo y por eso lo testifico. Si yo no lo viera y si ustedes no lo ven, entonces no estamos haciendo nada. Porque esto no es religión. Esto es algo que verdaderamente tenemos que vivir en el día a día para que verdaderamente se haga realidad la vida de Jesús en nuestra vida diaria. Se podía, dice Juan, palpar y contemplar. Jesús resucitó, ya les dije, a Lázaro. Otros evangelios registran otras resurrecciones, pero Jesús mismo resucitó. Jesús mismo fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y no fue que resucitó y se desapareció, que eran lo que creían los soldados romanos y muchos judíos. No, eso debe ser que escondieron el cuerpo y entonces ahora vienen a decir que es que resucitó. Pues no, Jesús no solamente resucitó, Jesús se le apareció a muchísima gente, comenzando por sus apóstoles, pero no solo a sus apóstoles. Las escrituras dicen que se le apareció durante 40 días y en total a unas 500 personas. Era algo indubitable, algo de lo cual no se podía poner en duda. O sea, era algo cierto. A Jesús resucitado se le podía ver, se le podía contemplar, se le podía palpar. Tomás no creía cuando le dijeron que el Señor había resucitado y osó decir: hasta que yo no meta mi mano en su costado y hasta que yo no meta mi dedo en su mano llagada, no lo voy a creer. Y adivinen qué,
pudo meter su mano en el costado, porque Jesús mismo le dijo: ven, Tomás, y mete tu mano en mi costado y cree. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que, mis hermanos, ellos, los apóstoles, cuando hablaban y cuando escribían, no escribían bobadas, no escribían cosas como, digamos, de humo, por ponerlo así, cosas imaginarias. No eran cosas irreales, no eran cosas en apariencia, era que ellos todo lo habían visto, lo habían oído, lo habían podido palpar y contemplar. Y nosotros, queridos hermanos, hoy día, como cristianos del siglo XXI, también tenemos que ser capaces de poder palpar y contemplar la vida de Jesús en nuestras vidas. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que ser capaces y sensibles para sentir, palpar y contemplar que el Señor es real, que el Señor está en nuestras vidas, que el Señor me está hablando a mí, que esto no es algo simplemente genérico para todo el mundo, sino personalizado para mi propia vida. Tenemos que ser capaces de aprender a contemplar y a palpar las bendiciones del Señor en nuestra vida. Cuando yo me arrodillo a orar, tengo que ser capaz de dejarme tocar por el Espíritu Santo, de manera que pueda llorar, de manera que pueda derramar mi corazón delante de Él, de manera que mi alma sea restaurada en ese preciso instante, porque el Señor quiere hacerlo, porque el Señor tiene esa capacidad para hacerlo, porque el Señor verdaderamente lo hace, hoy día todavía lo hace. Así que orar o leer las Escrituras o venir y adorar nosotros aquí al Señor y levantar nuestras manos no es algo simplemente conceptual. Tiene que ser algo real en nuestras vidas, algo que verdaderamente nos nutre, nos llena, nos sacia, nos satisface. Tenemos que llegar a ese nivel en nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana no es apariencia. La vida cristiana que nos da el Señor Jesús, la vida abundante que nos da el Señor Jesús, se tiene que hacer realidad y tangible en nuestra vida. No es solo apariencia. Decía Juan que también se puede testificar y anunciar, porque él dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él dice: nosotros somos testigos, y eso es lo que también nosotros les anunciamos. Así que la vida que Jesús nos transmite es algo que también podemos transmitirlo, anunciarlo, proclamarlo. Por eso Jesús dejó la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque la vida que Jesús nos ha dado a nosotros, también nosotros la podemos transmitir, así como la recibimos por transmisión a través de las Escrituras de parte de los apóstoles, que fueron testigos presenciales. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si Jesús nos da vida abundante a nosotros, no es solamente para que nosotros nos quedemos con esa vida, es para que traigamos a otros a disfrutar de esa vida abundante que Jesús nos da y nos quiere dar. Jesús quiere transmitir a mucha más gente que a nosotros esa vida abundante. Así que también, así como la podemos ver nosotros palpable, real en nuestra vida, también tenemos que transmitirla, enseñarla a otros. Pero claro, es más efectivo hablar de lo que nosotros hemos visto, oído, palpado y contemplado. Cuando nosotros le hablamos a alguien de algo que nosotros no hemos vivido, se pierde mucho del valor. Yo no puedo hablarle a alguien de cómo Jesús restaura el alma si a mí no me ha restaurado el alma. Yo no puedo decirle a alguien: Jesús hace milagros, si yo no he sido capaz de ver un milagro en mi vida de parte de Jesús. Yo no puedo decirle a alguien que es que Jesús te da vida abundante y Jesús te quiere saciar, si yo no me siento saciado, satisfecho con la vida abundante que Jesús me está dando. O tal vez es que ni siquiera la estoy viviendo, y entonces tenemos que revisar qué está pasando con nosotros,
porque ciertamente sí, tenemos que transmitir de esa vida abundante que Jesús da, pero tenemos que primero preocuparnos porque sea una realidad palpable, tangible en nuestra vida. Nosotros podemos traer a mucha más gente que venga y disfrute de esa vida abundante que Jesús da, pero empecemos por hacerlo real en nuestra vida. Y real se logra entregándonos con alma, vida, corazón y sombrero, decía mi papá, al Señor, entregándonos de corazón, abriéndole nuestra alma a Jesús para que Él pueda hacer lo suyo en nuestra vida. Y una vez que nosotros vemos que sí es real todo lo que hace Jesús en nosotros, entonces podremos contarles a otros, como dijo la mujer samaritana, ya no les puedo hablar solamente por lo que se oía, sino por lo que yo misma pude presenciar. Este hombre me dijo todo lo que yo he vivido, decía ella. Entonces todos nosotros tenemos que primero hacer o lograr que sea real todo esto en nuestra vida, para luego sí, con poder y con autoridad, transmitirlo a los demás. Y por último, esta vida que Jesús nos da, esta vida abundante que Jesús nos transmite, se puede disfrutar. Dice el versículo 4, aquí terminando el pasaje que habíamos leído: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Al final de todo este mensaje, queridos hermanos, lo que Juan busca es que nuestras vidas tengan gozo, que ya no tengamos tristeza, que ya no tengamos ansiedad, que ya no tengamos preocupaciones, que aprendamos a descansar en el Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado vida abundante, pero además ese es el que sustenta esa vida abundante que Él mismo nos da. Juan busca, por medio de todas las historias que nos cuenta en sus escritos, que nosotros tengamos alegría, que tengamos paz, que tengamos esperanza y que tengamos certeza de lo que creemos. Y eso lo logramos cuando vivimos cada día la vida abundante que el Señor nos da. Cuando nosotros logramos que todo eso se materialice en nuestras vidas, habrá gozo, habrá paz, habrá esperanza, habrá fe, habrá saciedad, habrá satisfacción. Y entenderemos y veremos palpablemente que la vida abundante que Jesús nos da no es solo un concepto, sino que es algo real que se hace en nosotros, algo que verdaderamente el Señor quiere hacer cada día en nosotros, que se materialice, que lo que está aquí, que a veces parece teoría, se haga realidad práctica en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, hoy la invitación es a que creamos no solamente que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús es el creador de todas las cosas, sino que también nosotros podemos hacer, o podemos ver, o podemos oír, o podemos palpar y contemplar que esa vida abundante del Señor se hace realidad en nuestras vidas. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Jesús es divino, divino es Dios. ¿Sabían ustedes que divinos no son, alguna vez lo dije yo, los zapatos ni las cosas que las señoras ven en una vitrina? Uy, tan divinos. No, divino no hay sino Dios. Apréndase eso. Dios, Jesucristo es divino. Gracias, Henricito. Y nos recordó Henry que cuando Juan habla del principio, y que cuando Génesis habla del principio, son nuestros principios humanos de la creación, porque claramente lo dijo, Cristo es eterno, eterno. Y Jesús habla de eternidad en la última cena. Estaba con sus discípulos y Él
en ese mismo evento dice: yo no oro solo por ustedes, sino oraré por todos los que han de creer en mí por la palabra de ustedes. Eso lo dijo en la última cena. Y también Jesús está diciendo: cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. ¿De qué nos está hablando el Señor? Del futuro, de nuestro presente que fue futuro para el Señor y que será futuro hasta que Él vuelva, porque Jesucristo volverá, mis hermanos. La divinidad, Cristo es divino, Él sí es divino y vendrá. Yo no sé si estemos vivos ustedes y yo cuando Él vuelva, no lo sé, puede que venga hoy, mañana, no lo sé, pero creo que Jesús volverá. Y nosotros los cristianos lo afirmamos cuando participamos de estos elementos, que no es que esto sea Cristo, ni esto sea la sangre de Cristo, no. Algunos hermanos cristianos afirman que en el momento de la comunión el Señor viene y se hace presente en los elementos. No, el Señor se hace presente siempre en la iglesia, en su corazón y en el mío. Y cuando participamos de la cena, recordamos que Jesús está presente siempre, siempre. En el Evangelio de Mateo, cuando el Señor celebra la última cena, dice: ay, cuando estemos allá, yo beberé con ustedes un vino nuevo. A veces leemos mal y dice bebemos de nuevo el vino. No, ahí dice: beberé con ustedes un vino nuevo. Y yo espero, pastores, hermanos, que podamos beber un vino nuevo con el Señor en la eternidad. Creo que el sermón fue suficiente para hacernos entender que debemos pedir perdón por todas nuestras faltas, y no solamente al participar de la cena, sino siempre. Así es que quiero recordar lo que dice la Escritura, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo, refiriéndose a Él, que era el pan. Lo había dicho antesito: yo soy el pan de vida. Cada vez que ustedes coman este pan, están participando de mi naturaleza. Y el Señor lo dijo a sus discípulos y nos lo recuerda a nosotros. Cada vez que ustedes coman este pan, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Tenemos que anunciar la muerte del Señor como cristianos, proclamar que la palabra es vida. Y Él murió, pero no se quedó allí en la tumba. A Lázaro lo revivió, al hijo de la viuda de Naín, y como decía Henry, a muchos otros. Pero Él por sí mismo resucitó para seguir siendo eterno. Amén. Así es que a los que están en casa y pueden participar de este pan, les invito a que juntos comamos de Él, recordando quién es Jesús. Y una vez que la cena hubo terminado, el Señor Jesús tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, sangre que se derrama por ustedes para perdón de pecados. Cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Y repito, una de la esperanza y las afirmaciones nuestras como cristianos que vivimos la palabra de vida en nosotros es que Jesucristo volverá.
allá en casa conmigo participemos de esta copa y dentro de 8 días todos en nuestra comunidad podremos participar de la cena. Participemos, mis hermanos. Pónganse en pie y cantemos. Con permiso aquí el pastor David, dirígenos. Cante con el corazón, con su alma, que usted está cantándole a Dios, a la divinidad. Te adoraré. Ante ti mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar parado, confesar tu santidad. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesucristo, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias porque tú eres el pan de vida. Te adoramos, Señor, santo, 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 santo. Muy bien, mis hermanos, y ya me acordé, pastor, lo que usted me está diciendo al final del otro culto, que yo estaba perdido. Pensé que era que me había chorreado. Hermanos, afuera hay unas Biblias, creo que ya serán las últimas que nos van a dar con ese precio, porque es precio especial de octubre. Así es que 10,000 pesos, cómprela, regálela, transmita vida, porque en ella encontramos la vida. Dios les bendiga, pueden tomar asiento mientras el pastor Iván continúa. Amén. Gracias, Pastor Luis. El Señor ha sido bueno. No vamos a mostrar los anuncios de este mes, los vamos a dar rápidamente. No olvidemos que las puertas de nuestra iglesia están abiertas de lunes a viernes a partir de las 8:30 para todo aquel que quiera venir a tener ese tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Venga, no se quede en casa. Los que tengan y nazcan en su corazón traer una parte de su mercado, tráigalo. Hay mucha necesidad en medio de la iglesia y hay gente que se lo agradecerá. El que le presta al pobre, le presta a Dios. No olvidemos que hay hermanos que tienen necesidad. El altar familiar está a través de las redes sociales y, como dijo el pastor Luis, Biblias a 10,000 pesos. Al final, en la parte de afuera, estarán los hermanos vendiendo las pocas que quedan y regalemos Biblia. Estamos en el mes de la Biblia. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo pan y la palabra se hizo vida. Y dentro de 8 días la palabra se hizo iglesia. Así que, mis hermanos, damos gracias a todos los que se conectaron a través de las redes sociales. Nos da mucha alegría ver hermanos que no habían venido en todo este tiempo de pandemia. Nos da mucha, mucha alegría. Gracias al grupo de alabanza, a las niñas de las danzas, a los chicos allí en audiovisuales, a los diáconos que hoy han servido al Señor y a todos los que de una u otra manera han servido en la casa del Señor para que este culto se pueda realizar en honor al Señor. Mis hermanos, tenemos un aforo del 75%. Esto no quiere decir que hemos bajado la guardia, por el contrario. Vamos a seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y les rogamos encarecidamente hacerle caso a los diáconos en la evacuación. No salgamos todos a la vez. Vamos a salir en orden, de atrás hacia adelante, de acuerdo a las indicaciones que se les esté dando. Amén. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y saldremos cantando. Mi amado Señor, gracias por tu palabra, Padre bendito. Gracias por el privilegio que nos diste de poder estar aquí esta mañana en tu casa, Señor. Señor, guárdanos de todo mal, de todo peligro, Señor. Ponemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos delante de ti, nuestras peticiones delante de ti. Sabremos que tú obrarás, Padre bendito, de una manera sobrenatural en cada una de ellas, Señor, y harás tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Saldremos de este lugar, mas nunca
de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Pastor Elías les envía muchas saludes. En este momento se encuentra en Villavicencio cumpliendo labores ministeriales. La pastora Blanca ya se encuentra, gracias a Dios, en un 60% de su recuperación. Ha sido lenta, pero sabemos que en las manos del Señor todo es posible. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Saldremos primero los del salón principal. Bienvenidos al Mes de la Biblia. Ven a leer, escudriñar, grandes secretos descubrirás. En este mes de la Biblia tendrás que leer la palabra de Dios. Hola Nati. Hola. Uy, qué frío. Y todo está tan oscuro, como tan tenebroso, horrible. Pero igual saludemos a los niños. Hola niños, ¿cómo están? Ay. Esperemos que estén bien, ¿no? Uy, Sofía no, está haciendo no se una puede. presión. 1, 2, 3. Hola niños, ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Oye, Nati, ¿por qué hay ahorita tanta oscuridad, tanto frío, tantas cosas feas? ¿Hoy pasa algo? Lo que pasa, Sofi, es que en octubre suele haber una celebración que es oscura, que nos puede causar mucho miedo también y que tiene que ver con la muerte. Y esa celebración es Halloween. Sí. ¿Y por qué será que nosotros no celebramos Halloween? Nati, pues, ¿sabes por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, somos la luz del mundo. Pero eso suena raro. ¿Cómo hacemos para aprender más? La idea es que ahorita con nuestra clase aprendamos porque nosotros como hijos de Dios no celebramos Halloween. Así es, pero antes de ir a la clase, hagamos la oración. Padre Dios, te damos gracias por traernos nuevamente aquí a tu presencia, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente y nos brindes la oportunidad de, como siempre, ser luz en este mundo que a veces es tan oscuro y es tan difícil, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu amor, de tu misericordia para poderla compartir con todas las personas que están a nuestro alrededor y que nos des mucha sabiduría para entender por qué no celebramos estas fechas. Te amamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. ¿Listo, Sofi? Así que vamos. Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a realizar una manualidad muy sencilla y muy práctica para celebrar nosotros que somos hijos de Dios y que no celebramos el Halloween. Dentro de esta manualidad, dentro de esta bolsa, voy a escribir 7 razones por las cuales yo como hija de Dios, como cristiana, no celebro el Halloween. Y es algo que yo les explico a mis niños y bueno, quería compartirlo con cada uno de ustedes. Mientras van viendo el video, les voy a explicar un poco acerca de la idea principal de esta manualidad. ¿Recuerdan en en Lucas 4, del 5 al 8, donde Satanás llevó a nuestro Señor Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra? ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, ¿qué le dijo el diablo? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Pero qué le respondió el Señor Jesús? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, sí, Satanás es el príncipe de este mundo, pero ha olvidado con quién está tratando, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa lo que Él haga, Él nos va a presentar el mundo, nos va a presentar todo en bandeja de plata para que nosotros volteemos nuestra mirada y lo adoremos a Él por tan solo un momento. Y precisamente en Halloween te vistas de animalito, te vistas de un león o una ovejita, te vistas de una brujita, de lo que sea. Por un momento estamos desviando nuestra atención al que verdaderamente merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, aquí están las 7 razones por las cuales no debemos de celebrar Halloween. Empecemos con la número 1, porque Él es el Rey. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo es Eclesiastés 1:8.
Nuestro ojo, como ser humano, nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Siempre vamos a necesitar más y más. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El número 3 es 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, porque Él venció a la muerte. No celebramos la muerte. Ese día solo se celebra muerte, destrucción. Y nosotros celebramos que tenemos vida en Cristo, porque somos luz. El principal versículo de esta manualidad. Nosotros somos la luz de este mundo. No debemos de escondernos, debemos demostrar siempre la luz de Cristo. Y bueno, el siguiente versículo y la siguiente razón es porque Satanás ya está vencido, ya está derrotado. Jesús lo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Eso lo podemos ver cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Y porque Jesús, o Dios, es vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Celebramos una vez más que Él es vida. Y el último, que es porque nosotros preferimos a Cristo. Yo me quedo con Él. Y bueno, metemos esas razones dentro de esta bolsa. ¿Qué tal, hermanos? ¿Les gustó? Déjame un comentario, no olvides regalarme un dedito arriba y compartir y celebremos a Cristo. Chao, chao. Ahora algo muy importante, Samuel, ponle cuidado a estas conclusiones que podemos sacar de las 7 razones por las que no celebramos el Halloween. Una de las que a mí más me encantan es que nosotros, como hijos de Dios, somos la luz del mundo. Eso quiere decir que aunque estemos en este mundo terrenal, nosotros tenemos un propósito eterno. Nati, ¿y a ti qué te gustó, qué te llamó la atención? Lo que más me gustó y con lo que me voy del video que acabamos de ver es lo que decía de que nosotros como hijos de Dios no celebramos la muerte, Sofi, sino celebramos la vida y la vida en Cristo. Así es exactamente lo que queremos que aprendan hoy y nos gustó mucho pues que vieran esta clase y quiero hacerles la invitación para el próximo domingo. Vamos a ver un tema que nos identifica como cristianos, el cual es la Reforma Protestante y su creador Martín Lutero. Así es, los esperamos entonces en nuestra próxima clase. Esperamos que tengan una muy linda semana. Adiós. Adiós. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.